Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, saludos. Les saluda como siempre su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios, Ministerio Profético, Palabra Ungida. Damos gracias a Dios por la vida que nos da y la oportunidad que nos brinda de seguir sirviéndole y caminar en sus caminos. También le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y le damos gracias a ustedes por el tiempo que van a tomar para ver y escuchar este audio video. A la vez para pedirles y suplicarles que se suscriban a nuestros canales que tenemos en YouTube, Pastor Julio Matamoros, Pastor Julio C. Matamoros y Contradicciones de Dios. En TikTok, Pastor Julio Matamoros y Pastor Julio C. Matamoros. En Clapper, Pastor Julio Matamoros y Pastor Julio C. Matamoros. En Facebook, Julio Matamoros, Julio C. Matamoros, Pastor Julio Matamoros y Ministerio Profético Palabra Ungida. Vamos a seguir con el segmento Haciendo Conciencia. Hoy quiero analizar un texto que se usa mucho para refutar la evidencia que da la Escritura. Y el texto en algunos crea incertidumbre, son agnósticos, esta palabra que se puede usar. ¿Por qué? Porque la Escritura da testimonio que Dios puede ser visto. Y si Dios puede ser visto, quiere decir que Dios es corpóreo. Entonces, la mayoría de la enseñanza religiosa que hemos recibido desde el tiempo de los judíos, es que Dios es incorpóreo. El problema de esa enseñanza es que la Escritura lo contradice totalmente. En toda su magnitud, la misma Escritura contradice esa enseñanza. Pero esa es la enseñanza que se le ha enseñado a la gente, de que Dios es un Dios incorpóreo. Y por ende se usan textos como este que está aquí. Vamos a leerlo, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Dice así: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces aquí, ¿cómo se llama? Se usa este texto para decir que es imposible que Dios pueda, ser corpóreo. ¿Por qué razón? Porque se cree que si Dios es corpóreo está sujeto a la materia, pero es ridículo, es totalmente ridículo e inaceptable con las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque la Escritura misma dice que Él creó la materia, por lo tanto Él no está sujeto a la materia, sino la materia a Él. ¿Ok? Por lo tanto, Él puede estar dentro de la materia como fuera de la materia. Y el texto no está hablando en que si Dios puede o no puede, en que si Dios es incorpóreo o corpóreo. El texto lo que está hablando es de la potencia, de la grandeza de Dios con respecto al templo que Salomón estaba construyendo, el santuario que Salomón estaba construyendo, y está claramente aclarando de que ese santuario es una pequeñez comparado a la creación que él mismo ha creado, donde él se mueve. Si Dios no se moviera dentro de su creación, Dios estaría afuera, externamente de la creación, lo cual la Escritura contradice totalmente todo eso, porque la Escritura primeramente dice que Dios ha establecido un trono en el tercer cielo. Eso quiere decir que habita dentro de su creación. El libro de los Hechos dice bien claro que nosotros vivimos, somos y nos movemos dentro de Él. Entonces es importante poder hacer una diferencia entre lo uno y lo otro para poder entender el texto. El texto se usa como una excusa de querer creer que Dios es incorpóreo y de no creer que Dios es corpóreo, ¿verdad? Porque las religiones se han encargado de eso, empezando primeramente desde el judaísmo, el catolicismo, han ido creando, el unicitarismo ha ido creando este tipo de enseñanzas, pero contradiciendo totalmente la Escritura. Entonces yo siempre voy a preguntar, entonces, como cristianos, ¿cómo entonces podemos justificar que es verdad entonces lo que la Escritura dice con respecto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Si Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, ¿dónde está el Padre? Porque el Padre es incorpóreo, no puede estar a la diestra de nada, porque entonces no tendría diestra. Jesucristo está sentado a la diestra del poder de Dios. Aún, ¿dónde está eso? Porque no se puede ver, el poder es manifiesto. Entonces, el texto no está hablando
hablando de la incorporidad o la corporidad de Dios. Está hablando de la magnitud de lo que Él es, de la grandeza de lo que Él es y de la pequeñeza que era ese templo o ese santuario que Salomón estaba construyendo para Dios, ¿verdad? Por eso mismo Dios mismo lo dice claramente, que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Ahora vamos a aclarar algo. Si Dios estuviera sujeto a la materia, como se cree en muchas personas, entonces tenemos un grave problema que resolver. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo Dios vendría a morar en nosotros? Porque no puede morar en nosotros Dios, lo cual contradice también la Escritura, porque la Escritura sí dice, y por boca de Él, que Él derramará su Espíritu en nuestros corazones, en nuestros cuerpos. La Escritura también dice que Él ha derramado su Espíritu, que Él habita, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay una contradicción en esta enseñanza de estas personas, porque contradicen totalmente la Escritura en este concepto, porque entonces Dios no pudiera morar en nosotros, porque estaría sujeto a la materia incorporalmente. Entonces, ¿cómo Dios puede morar en nosotros? Si es incorpóreo, no puede morar en nosotros. Quiere decir que Dios traspasa. Y entonces, ¿cómo es que Dios mora en cada creyente? Hay que razonar un poco. Entonces, vamos a ver. También vuelve la pregunta mía, ¿cómo es que Dios, si es incorpóreo, tiene un espíritu? Al ser, ¿cómo se llama? Incorpóreo, pero tiene un espíritu. Nada que es incorpóreo puede tener otra cosa dentro de sí. Debería de ser uno solo, una sola cosa. Pero en este caso la Escritura dice que Él tiene un espíritu. Para poder tener un espíritu hay que ser otra cosa. Y en este caso Dios es corpóreo porque tiene un espíritu. Por eso Dios no habita en nosotros por medio de su forma corporal, sino de su forma espiritual, de su espíritu. Y bien importante entender, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente en su espíritu. Por eso Él puede ver, escuchar y todo por su espíritu, porque Él tiene esa capacidad de eso. Pero el texto en sí no está hablando de eso. Pero creer que Dios no es corpóreo y creer en la Escritura es contradecirse, porque la Escritura misma da testimonio de que los profetas lo vieron. Daniel, Ezequiel, Isaías, Moisés, ¿cómo se llama? La Escritura da testimonio que Abraham lo vio, y así sucesivamente. La Escritura dice que Juan lo vio, y por ende es muy, pero muy improbable de poder entender esta Escritura de esa forma que nos las enseña. ¿A quién le debo de creer yo? ¿A la Escritura o a lo que dicen los predicadores que no creen en la corporidad de Dios? Porque la Escritura dice bien claro que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, se sentó a la diestra de Dios, se sentó a la diestra de su majestad, se sentó a la diestra del poder de Dios. La Escritura dice que Jehová le dijo a nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 110, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Entonces, ¿cómo Jesús podría saber cuál es la diestra de Dios si Dios no tiene diestra? ¿Cómo pudiera Esteban haber visto y reconocido que Jesús estaba a la diestra de Dios? ¿Cómo el profeta Micaías pudo haber visto a Dios y poder saber que el ejército de los cielos estaba a la derecha y a la izquierda si Dios no tiene derecha, si Dios no tiene izquierda? Entonces, ¿qué dividía al ejército del cielo de un lado y del otro? De la derecha del profeta y de la izquierda del profeta. Es bien importante entender eso. El problema ha sido la enseñanza religiosa perversa que siempre han querido manipular las Escrituras, y por eso tenemos todo este montón de problemas. Pero la última, y con esto sellamos, es que entonces Dios no mora en nosotros. Así de sencillo. Si Dios no puede estar sujeto en cierto aspecto a la materia, no quiere decir que la materia lo sujeta a Él, que Él puede estar dentro de la materia como fuera de la materia. Si Dios no puede estar dentro de la materia, entonces Dios no está en nosotros. Somos los peores y los más conmiserables en lástima, porque Dios no mora en nosotros. Nos engañaron entonces de decir que Dios mora en nosotros. Para que eso suceda, Dios puede y tiene y debe de poder estar dentro de la materia y fuera de la materia. Para poder hacer eso, Dios necesita incorporidad para poderlo hacer en uno y en otro. Y solo lo puede hacer por medio de su Espíritu. Por eso es que la Escritura da testimonio que Dios
derramó de su espíritu en nuestros corazones, que Dios habita. Y por eso dice Pablo, si el espíritu de Dios no mora en vosotros, no sois de Cristo. Dios me los bendiga y adelante en el Señor. Seguimos adelante, por favor, compártelo, etiquétalo, ponle me gusta y reprodúcelo. Hasta luego, chao.